Mateo, capítulo 1. Lleve por favor sus ojos al versículo 18. Leeremos los versículos comprendidos entre el 18 y el 25. Leámoslo también, por favor, alternadamente. Leo el 18, ustedes el 19 y así sucesivamente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Puede usted tomar su lugar. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 21. Dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos. Padre misericordioso y Señor bendito, estamos ante tu presencia con humildad, con mansedumbre a recibir tu palabra. Rogamos, Señor amado, que por la obra de tu Santo Espíritu y por nuestro Señor Jesucristo, seas tú hablando a nuestras conciencias, a la de nuestros amigos, Padre, para que muchos vengan hoy al arrepentimiento. Sálvalos, conviértelos y serán convertidos, Señor, por la predicación del Evangelio. Ayuda a este servidor a hablar palabras fieles sobre nuestro buen Señor, quien es suficiente para describir a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Nadie lo es. Sin embargo, Padre, que tu palabra sea expuesta con veracidad y con certidumbre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. El número oficial de muertes a nivel mundial por año, y teniendo la estadística solo de 2022 porque la de 2023 no ha sido consolidada, es de 67 millones de seres humanos en un año. Esto sin contar abortos u otras cifras no oficiales, como aquellas de los países comunistas que no brindan esta información a la opinión pública. 67 millones de seres humanos dejaron de existir. Esto nos deja una tasa de muertos promedio de 187.500 personas por día. En Colombia, en ese mismo periodo, en ese mismo tiempo, fallecieron alrededor de 1.082 seres humanos por día. Es decir, 10 veces los que estamos aquí en un solo día. Más o menos. Y casi en su totalidad podemos estar seguros de que se trata de personas que no conocen salvíficamente a nuestro Señor. Seguramente de estos 1.082 seres humanos que murieron en ese año en Colombia, que alrededor este año pueden estar más o menos entre 1.100 y 1.200, porque la violencia se ha disparado, podemos decir que, sin temor a equivocarnos, no más de 5 que mueren en el día
podemos decir que conocen al Señor Jesucristo de forma salvífica, por supuesto. Nuestro oficio, o al menos uno de ellos, es predicar el Evangelio, donde se explican las buenas nuevas de salvación, las cuales consisten, por supuesto, en conocer y seguir a este maravilloso ser, pero conocerlo en sus términos y también los beneficios que Él promete, no los que hoy se predican por allí, cosas que Él no prometió. Estos beneficios que son solidarios o concomitantes, que están paralelos, que vienen en el mismo grupo de el don de ser hechos hijos de Dios, es decir, todo el que es hijo de Dios trae, por estar con Cristo y ser uno con Él, una serie de beneficios también. Hoy quisiera, mediante esta enseñanza, recordar a mis hermanos quién es Cristo y qué es aquello de lo que debemos hablar cuando evangelizamos, cuáles son esas buenas nuevas que traemos a otros y como consecuencia de ello, ver y analizar cómo a veces, normalmente, muchas veces perdemos el tiempo en argumentaciones inoficiosas sobre religión o sobre algunos casos puntuales. No es que de esto no se deba hablar, pero esto no es predicar el Evangelio. O en el peor de los casos, ni siquiera hablamos de Cristo. Pero también, querido amigo que estás aquí, que nos visitas, querido hijo de los creyentes, que aún no has venido en fe y arrepentimiento, quiero también hablar contigo, especialmente contigo en esta tarde. Y también a nuestros visitantes que hoy están aquí o que quizás virtualmente se puedan llegar a escuchar estas palabras. Quiero que nos escuchen hablar de aquel Cristo enviado por el Dios Altísimo y que al mostrarlo con el texto que hemos señalado públicamente puedan comprender un poco más quién es realmente Jesucristo, cuál es su verdadera obra y cuáles son esos verdaderos beneficios que Él trae y por consecuencia que puedan venir a Él hoy mismo, en este mismo momento, en fe y arrepentimiento a Él. Pues dice la Escritura que le debemos buscar hoy, que Él puede ser hallado. Él está cercano. Él está tan distante como a la distancia de una oración. Él hoy puede y debe ser buscado y hallado. Llegará un momento, como lo veremos por esta misma enseñanza, que llegará un momento donde ya no se podrá escuchar de Él, o lo único que se escuchará de Él son sentencias irreversibles. En este sentido, entonces, veamos quién es Jesús. He titulado esta enseñanza Él es Jesús. Pero ¿quién es Jesús respecto de la salvación? Porque nuestro Señor es muchas cosas. El texto que hoy leímos, Mateo 1:21, nos provee de su rol o de su oficio salvífico. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es así que en primer lugar hablemos de que Jesús es un Salvador prometido. Dice la primera parte de este texto, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En el capítulo 3 de Génesis se nos relata cómo la raza humana ha en este momento caído y yace producto del pecado y de la desobediencia a su Creador. Está derrotada en el momento en el suelo, luego de haber pecado contra Dios su Creador y producto de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y habiéndose cumplido en ellos y por consecuencia en nosotros, aquella amenaza del Padre Celestial cuando les dijo que el día que de este árbol comieren, ciertamente iban a morir. Ahora estos hombres, Génesis capítulo 3 lo relata, y están muertos delante de Dios, y por consecuencia todos los seres humanos que hemos provenido de ellos, que venimos de ellos, es decir, todos, porque ellos eran los únicos de la raza humana en este momento, los únicos de la humanidad en este momento, entonces también estamos en una ruptura con nuestro Dios, el Creador. Pero tal bondadoso Creador provee de inmediato, junto con el castigo, prometió la solución. Y es así que promete un sucesor, un hombre, del linaje de la mujer, es decir, un ser humano,
alguien de nuestra misma especie que sería quien remediaría este asunto. Alguien que provendría de las entrañas de la mujer y por ende de las mismas entrañas de la raza humana. Es así que Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este fue el castigo, pero al mismo tiempo la provisión del Señor. Una vez que el hombre pecó, no lo dejó a sus expensas, sino le dijo: mire, van a haber dos descendencias, la de la mujer, la de la serpiente, y la descendencia de la mujer va a vencer sobre la de la serpiente. Esto fue entendido muy bien por nuestros primeros padres y por todos, tanto así que Eva, quien recibió, o en este momento la escritura nos dice que tenía 2 hijos al menos, no sabemos si tenía más para ese momento, solo que la escritura se concentra en Caín y Abel, pierde a uno de ellos por el asesinato de su propio hermano, y ella entiende que le fue dado un sustituto. ¿Un sustituto para qué? Nos preguntamos. Bueno, ella entendió que de su propio ser, de sus propias entrañas, vendría aquel personaje que remediaría el asunto que ellos irresponsablemente habían generado al comer del árbol que Dios les dijo no deberían comer. Es así que en Génesis 4:25 dice la escritura: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero esta mujer, Eva, muere. Muere confiando en la promesa. Ella seguramente muere y piensa que su hijo Set es aquel hombre que habría de recomponer todo. Y es así entonces que ella muere creyendo en esta promesa, al igual que Adán, su esposo, por supuesto, pero no viendo con sus ojos el cumplimiento de tal promesa. Asimismo, todos aquellos redimidos que pisaron la tierra antes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto pasa y ha pasado generación tras generación en el Antiguo Testamento. Yo solo voy a dar unos pequeños ejemplos de que esto fue así, pero seguramente todos los que murieron creyendo en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, o en la promesa de este Salvador que habría de redimir o que habría de recomponer este asunto que se presentó entre Dios y el hombre, esta ruptura por causa del pecado. Solo por dar unos ejemplos, pues esta dinámica, como les digo, se repetiría una y otra vez en el Antiguo Testamento. Voy a nombrar solo un caso de ellos, que es el caudillo israelita por excelencia, y es Moisés. Seguramente si nosotros, los que estamos aquí presentes, hubiéramos conocido a Moisés, muy seguramente hubiéramos dicho: Él es. Mire que nos fue prometido un libertador, alguien que libertaría al pueblo de Israel. ¿Y no fue acaso lo que hizo Moisés? Claro, lo sacó de la esclavitud de quien gobernaba en ese momento, que era pues el imperio egipcio, ¿cierto? Y muchos entonces lo verían y dirían: este caudillo es quien ha de recomponer todo. Este es el cumplimiento de la promesa. Este fue el que envió Dios, porque a Moisés lo envió Dios. Sin embargo, aunque él en efecto liberó de una manera prodigiosa, es decir, con milagros, liberó al pueblo de la esclavitud dura en Egipto, al final de sus días él mismo dice lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto es Deuteronomio 18:15. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Moisés, por la obra del Espíritu Santo y por su revelación, dijo: no, yo no soy. A otro profeta el Señor levantará en medio del pueblo de Israel, un profeta como yo, pero uno más grande que yo. A él ustedes van a oír. Más adelante el Señor levanta un rey. Insisto, no son todos los casos, solo estoy saltando por los picos más grandes, llamémosle así, que tiene el Antiguo Testamento. Y luego el Señor levanta un rey como referente del gran rey que el Señor prometió. Porque no solamente el Mesías habría de ser un redentor, sino también un rey.
levanta un israelita que libertó y gobernó a esta gran nación y que dejó a su propio hijo para que consolidara tal reino para siempre. Pues el Señor le prometió a este hombre, ¿saben de quién estoy hablando, cierto? Del rey David, que tendría un reino eterno. Pero obviamente veremos en qué sentido. Del mismo modo puedo asegurar que quienes lo vieron y quienes vivieron con él y al ver que él consolidaba el reino y que acababa con sus enemigos y que puso a todo el pueblo de Israel en paz, tal vez sus coterráneos y sus paisanos dijeron, él es el rey prometido. Pero también él al final de sus días dijo las siguientes palabras que voy a leer y que están en Crónicas, primer libro de Crónicas. Dice así: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Esto es Primera de Crónicas 28. Leí del 1 al 7, aunque ahí sigue. ¿Qué quiero remarcar con ello? Que este hombre también en el último de sus días y en uno de sus discursos finales dijo: yo no soy ese rey, yo me voy a morir. Y además el Señor dijo: a usted no le voy a permitir esto porque sus manos están llenas de sangre. Voy a dejar a su hijo que él consolide el reino. Pero sabemos los que hemos leído la historia que murió Salomón, luego murió Roboam, y así sucesivamente, uno tras otro, los reyes de Judá, y ninguno era el cumplimiento de esta promesa. No hay tiempo, mis hermanos y amigos, para ver cada uno de los ejemplos y personajes bíblicos con los cuales cada generación se pudo haber identificado y pudo haber dicho: él es el Mesías, él es el rey prometido. No tenemos tal tiempo. Pero el relato bíblico que hoy leemos, y ya para llegar a donde estábamos al principio, ha llegado las palabras a una familia piadosa, un hombre y una mujer, José y María, que son quienes reciben estas palabras que hemos leído. Leímos públicamente que este hombre supo que su esposa estaba en embarazo y para no difamarla se quiso ir, y el ángel la detiene y le dice: no, no se vaya. Y junto con ese mensaje le dice: y ella quedará embarazada y dará a luz un hijo, y usted le va a poner por nombre Jesús. Llegamos entonces a José y María. Ellos reciben este mensaje y ellos son los destinatarios de esta instrucción del versículo 21, donde se les indica que este niño que nacería en esta familia, concebido de forma sobrenatural, a él le deberían llamar Jesús. Este sí era el verdadero Mesías prometido. Como lo veremos más adelante, a partir de este momento ya no es más una promesa. Aquí ya se cumple la promesa que por muchos siglos estuvo dicha y que muchos de los antiguos no sabían ni cómo, ni dónde, ni de qué forma se habría de cumplir. Aquí inicia entonces el maravilloso cumplimiento de esta promesa. De este modo,
quiero pasar a la segunda parte donde podemos decir que Jesús es un Salvador hecho realidad. Dice la Escritura, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará. Esa es su función. Ahora se cumple la promesa del Mesías. Ahora ya es una realidad. Se ha anunciado por medio del ángel este cumplimiento. Era ya el momento en que el Dios omnipotente y eterno se encarnara, que dejara el cielo y el lugar donde gobernaba y donde gobierna todo cuanto existe, el universo que usted y yo conocemos, el que no conocemos, y las cosas que nuestros ojos no pueden ver, así viajásemos en un cohete interestelar, y si pudiéramos hacerlo, hay cosas que no podemos ver, pero todo estaba gobernado por él. Pero llegó el momento en que este hombre se haría hombre, tomaría forma humana, se expusiera a tener los límites físicos de todos los seres humanos. Tendría un contorno, tendría una duración. Sus días se acabarían porque habría de ser presa del cansancio y del hambre, como cualquier ser humano. Tendría que experimentar la dependencia de sus padres, su guianza, sus cuidados, pero también estaría dispuesto a tener hambre, sueño, tristezas y la crianza como tal de dos padres pecadores e imperfectos. Asimismo, estaba sujeto a todos los demás hechos propios de esta misteriosa pero real encarnación. Estos no son cuentos, como algunos han querido poner. Esta es la realidad. Dios se hace hombre, envía a su Hijo a encarnarse. A todas las limitantes a las que estamos sujetos los seres humanos, solo que, como dice Hebreos, pero sin pecado. Este misterio había estado oculto a la vista de todos, sea bien de su pueblo escogido. Ellos sabían que habría de venir un Mesías, pero el misterio es que no sabían ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma. Y esto lo podemos probar porque cuando el Señor vino, la gente no le creyó. La gente esperaba un gobernante militar. Esto es porque ellos no entendían cómo era el cumplimiento de tal promesa. Pero también los pueblos paganos sabían que habría de venir un Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Habían ya habido emulaciones en el imperio griego, ¿cierto? Ustedes saben que los semidioses son hijos de un dios y de una terrestre, ¿cierto? De una humana. Habían intentado hacer emulaciones ya. Habían los magos del oriente, sin ser del pueblo de Dios, sabían del cumplimiento de tal promesa. Algunos más, otros menos. Por supuesto, quienes más conocían era su propio pueblo, pero aún así estaba oculto, no se entendía muy bien. Pero ahora el ángel aparece a esta familia y les dice, esto es revelado y esto es una realidad. Ahora van a ser un hombre que le deben poner por nombre Jesús. Esto es una realidad. El Dios del universo se hace hombre para representar a la humanidad, lo cual solo podía ser hecho por un hombre, y pagar así por el desastre que otro representante de los hombres, el primero, Adán, cometiera en el Edén siglos atrás. Pablo, entendiendo este misterio, dice en Efesios 3, 1 al 5, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está diciendo aquí Pablo que por muchos siglos esto fue un misterio y estuvo escondido de la mente y del entendimiento aún del propio pueblo de Israel. Pero dice que ahora ha sido revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol remarca aquí la idea de que este misterio era una promesa que no se sabía exactamente la forma, el tiempo y el lugar de su cumplimiento, pero que ahora ya llegó el momento. El Hijo eterno de Dios ya no era más una promesa.
vino a nacer de una virgen y se humanó. Pero más allá de este misterio, ahora ya conocido, la pregunta que todo hombre debe hacerse, y tú, amigo que me escuchas, deberías hacerte esta pregunta, hijo de los hermanos: ¿para qué hacerse hombre? ¿Por qué Dios, siendo el dueño de todas las cosas y gobernante de las mismas, para qué hacerse hombre? La respuesta es: por el grave problema del pecado en la humanidad, es que nos fue enviado un Salvador. Préstame mucha atención, no te distraigas y no te dejes vencer por el sueño. Por el grave problema del pecado en la humanidad es que nos fue enviado un Salvador, y es la misma razón por la que en iglesias bíblicas como estas no se predica del dinero, no se predica por la salud física, no se predica el positivismo, no se predica la igualdad social ni otras charlas que quizás sean buenas o malas, no lo sabemos. Aquí lo que se predica es que Jesucristo, nuestro Señor, es el verdadero problema para el verdadero y horrendo mal del ser humano, que es su enemistad con el verdadero Dios, lo cual lo llevará indefectiblemente al infierno, un lugar de tormento y de sufrimiento eternos. Ni podía ni puede hoy un ser humano alguno salvarse a sí mismo. Es por ello que la humanidad necesitaba y necesita un Salvador. Alguien más poderoso que haga algo por mí, alguien que me salve. Este concepto es terrible para el ser humano. El orgulloso ser humano escucha esto y dice: ¿salvarme a mí? ¿Para qué? Si yo puedo, yo tengo fuerzas, yo soy grande, fuerte, poderoso. Puedo hacer las cosas por mi propio medio, pero no puedes salvarte. Suponiendo que tuvieras la capacidad de vencer una enfermedad, que no la tienes, pero así pudieras hacer todo lo que pudieras hacer en este mundo, no puedes salvarte a ti mismo. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, y por eso necesitábamos que Dios se hiciera hombre y representara a la raza humana, y que representara a la humanidad como hombre, para que como hombre se presentara delante de Dios y le sustituyera. Necesitábamos y necesitamos alguien que intervenga e interceda por nosotros, que nos sustituya, pero este sustituto debe tener unas características muy particulares. Número uno, debe ser totalmente hombre, para que me pueda representar, porque mi primer padre, que fue Adán, era un hombre, y por causa de él, hoy la raza humana está destituida de la gloria de Dios. Entonces este segundo hombre, este segundo representante tenía que ser totalmente humano, pero también tenía y tiene que ser totalmente Dios. Ningún hombre común pudiera soportar el castigo eterno que merece el haber pecado contra Dios. Siendo totalmente hombre, puede estar delante de la Santísima Presencia representando y siendo Dios de aquellos por quienes habrían de venir a él en fe y arrepentimiento. Era el único, o es el único, que puede y tuvo la capacidad de soportar el castigo eterno que correspondía a cada uno de los que estaban destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que Dios mismo había designado un hombre como representante federal, así se llama, de la humanidad. Esto es Adán, y este Adán fracasó. Muchos luchan con esta idea, pero así trabaja el Señor. Dios pone representantes, y por estos representantes premia o castiga. En este caso, nuestro representante era Adán y fracasó, cayendo él y su mujer en pecado. A partir de este momento, toda la raza humana, todos los que nacerían de estos dos únicos humanos existentes en este tiempo, habrían de nacer corruptos, separados del Dios verdadero y opuestos y enemigos al pensamiento perfecto de Dios, y por supuesto llevando a cabo todo tipo de maldad para que ahora puedan saciar sus nuevas emociones, sus sentimientos que ahora están empapados en pecado, pues Adán engendró un hijo a su imagen. Te voy a demostrar, porque seguramente los que me escuchan y no han venido a la fe dirán: no, nosotros no somos malos, no estamos caídos, no hemos pecado contra Dios.
Espera un momento, no te me distraigas, ya llegaré allá. Mira, esta es la razón y te lo voy a demostrar de las siguientes maneras. Puedo demostrar, entre otras formas, de manera pragmática, que esta es la razón por la que evidenciamos que a un bebé se le debe enseñar a portarse bien, no a portarse mal. Portarse mal está innato en su ser. A un niño desde pequeño hay que enseñarle a controlar su mal carácter. Bueno, llegan a los 18, a los 20 y todavía no han podido. O llegan a los 40 y no han podido. ¿Por qué hay que enseñarles eso? ¿Por qué no hay que enseñarles a ser mal geniados? Te estoy demostrando que traes la huella de Satanás y de un hombre que cayó y que pecó en representación tuya y ahora tú no puedes. No es que no quieras, no puedes hacer lo bueno. A un niño, a un hombre, hay que enseñarle a decir la verdad, no a mentir. Mentirle es innato. Mientras que para decir la verdad hay que enseñarle y hay que gastar muchos años, castigos y reprensiones para que diga la verdad. Y así muchas otras cosas, a ser ordenado, a ser diligente. Todas estas demás cosas que remarcan y que dejan ver la huella que está del pecado en cada uno de los seres humanos. No seas ciego a esta realidad. No te sigas tapando los oídos y diciendo que esta es una mentira que usan los evangélicos para llevarnos a sus iglesias. Esta es una realidad. Puedes alzar un niño de brazos y ya vas a encontrar su mal carácter. Vas a encontrar su desobediencia. Cuando le pongas las matas y empiece a gatear, vas a tener que tener cuidado porque él las va a querer dañar y romper, no las va a querer sembrar y cuidar. Esta es la huella que quedó después de que Dios se separó de la raza humana y dijo, no quiero volverlos a ver porque su representante me ofendió. Y ahora todos los que nacen hijos de esta pareja nacen destituidos de la gloria de Dios. No es que el hombre sea bueno y la sociedad lo corrompa, ese es un cuento, bueno, chino no, francés. Es un cuento antiguo que nos vendieron. Esto no es cierto. Tú ya eres malo por naturaleza. Si a ti se te dejara en una isla solo de bebé, te aseguro que la destruyes. No quieres construir, quieres dañar. ¿Por qué no construyes, por ejemplo, los jóvenes, su relación con sus padres? Porque eres hijo del pecado. ¿Por qué no quieres construir una buena sociedad? ¿Por qué quieres lo fácil? ¿Por qué quieres que le saquen la plata a otros para que te den dinero a ti? Porque eres malo, eres vendido al pecado. ¿Por qué los adultos no queremos hacer lo que se explica desde acá? ¿Por qué predicaciones como la de esta mañana nos cuesta tanto? Porque tenemos la huella del pecado en nuestra alma. No cierres los ojos y no cierres los oídos. Esta es una realidad. No te creas el cuento que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Somos malos, vendidos al pecado. Hemos sido concebidos y hemos nacido en pecado, alejados del Dios verdadero y más aún sin ganas de buscarlo. ¿O no te tienen que casi que obligar a venir a la iglesia? ¿Te tienen que coaccionar para que puedas venir a la iglesia? ¿O me vas a decir que te nacen todos los días orar y buscar a Dios? Ni siquiera tienes ganas de buscarle, más bien le odias. Lo odias tanto que has fabricado tu propio Dios. Te alejas del Dios de la Biblia porque ese no te gusta. Te has alejado del verdadero Dios. Tanto que odiamos al verdadero Jesús y Cristo que cada uno se inventa su Dios propio. Miren, usted puede ver los deportistas, los certámenes de belleza, todas las preguntas que hacen. Les preguntan de Buda, les preguntan de Confucio y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si nombras a Cristo en una de estas cosas? ¡Qué escándalo tan terrible! Puedes entrar a un supermercado con una camiseta de cualquiera de estos profetas, religiones, nueva era, y hasta te van a felicitar. Pero entra donde tu camiseta diga Jesucristo es mi Señor, arrepiéntete y vas a dar cuenta qué pasa. La raza humana odia a Cristo, lo odia con toda su alma. Pero le preguntas, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Yo voy a ir para el cielo. Esta es la razón, querido amigo, por la cual es necesaria y no opcional su poderosa intervención, la poderosa intervención de Jesucristo el Señor. Pues Él se place en salvar a pecadores que otros o ellos mismos se hayan desahuciados
por tremendos pecados que han cometido. Es decir, ellos mismos u otros dicen, usted ya no tiene solución. O uno mismo dice, yo ya no tengo solución. Jesucristo a través de la historia ha salvado este tipo de personas. Se place en salvar a estos rebeldes. Este Jesús el Salvador es una realidad. Ya tiene un nombre, se llama Jesús. No es una promesa ya lejana, no es ya más un misterio, ahora es una realidad. Así que debes venir a Él en arrepentimiento y fe, confiándole a Él la vida entera para ser salvo, para luego pasar a vivir en una relación profunda con este Cristo, con este Jesús, haciendo de Él el centro de tu vida, lo cual te animamos a hacer ahora mismo en esta misma tarde. Ven a Él, amigo. Búscale y confía a Jesús tu alma. Él es el único que puede salvarte, pues a eso vino. Esa es su oficio, esa es su virtud, salvar a pecadores. En tercer lugar, vamos a hablar de Jesús, un Salvador eficaz. Dice la última parte del versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A pesar de lo que pienses, amigo mío que me estás viendo y me estás escuchando, a pesar de que tú pienses y creas que eres hijo de Dios, que tú eres su consentido, que Él te ama, que Él te cuida y que te va a llevar al cielo, que eres muy amado por Él, la realidad es que el verdadero Dios demanda justicia eterna. Y es por eso que el castigo es eterno. Muchos dicen, el infierno no puede ser cierto. ¿Cómo es posible que a uno lo castiguen para toda la vida si yo lo máximo que pequé fueron 80 años? Lo que pasa es que no es lo mucho o poco que has pecado, es contra quién pecaste. Pecaste contra un Dios eterno y por eso tu castigo debe ser eterno. Quítate la idea de que hay como una especie de báscula o balanza y que la manejas tú. Es Dios el que ha puesto las reglas. Él es el que dice cómo acercarse y quién va a su cielo y quién va a su infierno, porque también es suyo. Él lo construyó para los rebeldes. Él demanda justicia eterna. Al Dios infinito has ofendido, infinitamente tienes que pagar si no tomas el camino de la salvación y de este Salvador. Pero en tu mente tú piensas que esto del infierno y estas cosas son puros cuentos de terror que se inventan los evangélicos y la iglesia del medioevo para asustar a la gente y para que le lleven plata a sus iglesias. Te han hecho creer que son historias para manipularte y quizás tal vez algunos hayan manipulado a otros con la Biblia o con la creencia, el cristianismo. Y quizás algunos aún lo hagan. Ellos darán cuenta a Dios por lo que hicieron. Pero tú concéntrate en lo que te toca. Esto es cierto. La palabra de Dios lo enseña sin titubeos, no le pide permiso a nadie para hablar del infierno y para hablar del infierno en las formas más categóricas, explícitas. Habla de una condenación y una condenación eterna y de una vida eterna. No hay titubeos, no lo disfraza, no hay eufemismos, no hay palabras bonitas para decir es que es como una cosita medio fea. No, es un lugar donde te vas a ser atormentado día y noche sin descanso por los siglos de los siglos. Esto es lo que dice la Escritura sin pedirle permiso a nadie. Ella habla, así tú le creas o no. Está allí hace siglos advirtiendo y muchos han cerrado los ojos y los oídos a tales advertencias y hoy seguramente si pudieran escucharme gritarían como el rico diciéndole a Lázaro, al menos déjeme ir a avisarle a mis familiares que todo esto que dice la Biblia es verdad. Pero ya no hay oportunidad una vez que mueras. No son cuentos de terror. La palabra del Señor así lo dice, que hay un lugar de condenación. Es por eso que mal haces si tú piensas que lo que necesitas es dinero, salud, fortuna en el amor u otros en el juego quizás. Porque es que tu peor mal y tu desgracia es que eres enemigo de Dios, el Creador, así como lo éramos muchos
quienes estamos aquí junto contigo. Al ser este nuestro mayor problema, ¿cuál? El pecado y la incapacidad para pagar por él, esto nos lleva a estar destituidos de la presencia actual y futura de Dios. Eres un rebelde, Dios está enojado contigo todos los días. Tus oraciones cuando tú dices, Dios mío, ayúdame, no sé, a conseguir un trabajo, a pasar un examen, a que no me atraquen, esas palabras Dios no te las escucha. Eres enemigo de Dios. Estarás hablando contigo mismo o con el techo de tu casa. Dios no te escucha. Él te ve como un enemigo. No son amigos, no te escucha. Y si te escuchara, sentiría rabia que le hablaras en tu estado de impiedad a Él. Al ser este nuestro problema grave, que es estar destituidos de la presencia actual y futura de Dios por el pecado, es que necesitamos un Salvador. No necesitamos un millonario o prestamista que nos dé dinero. No necesitamos ni un mago ni un milagrero que nos conceda los deseos de nuestro corazón. No necesitamos un respetado doctor que nos cure de nuestras enfermedades físicas. Necesitamos un Salvador. Un gran Salvador es Jesús, cantamos. Un poderoso Salvador es Jesús. Si en verdad crees que eres hijo de Dios, estás implicando que Él te ha salvado. Tú que dices, te preguntan, ¿eres hijo de Dios? Y tú dices que sí, escucha lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es Juan 1:12. A los que aquí la palabra recibieron y creen, entiéndase recibir y creer como obedecerle y confiarle a Él toda la vida. No es tenerlo aquí en la mente cuando estás asustado y ¡ay, Jesús! Eso no es. Eso inclusive puede ser tomado como una transgresión al tercer mandamiento de usar su nombre en vano, por lo cual también serás castigado. No, no es tener el nombre de Jesús aquí y sobre todo cuando estás en angustia, que llaman la teología del bombero, ¿cierto? Nos acordamos de que existen los bomberos solo cuando hay un incendio. Así no funciona Dios. A Dios hay que recibirlo, creer en su nombre, en establecer una relación con Él, confiarle toda nuestra vida a Él, nuestros afectos, deseos, planes, costumbres y todos los demás asuntos que componen tu vida. De lo contrario, no puedes llamarte hijo de Dios. Y hay una anécdota que tal vez algunos aquí presentes, con los que he hablado de esto, la han escuchado. Había un hombre que era un malabarista experto, un acróbata experto, y entre dos riscos, entre ¿cómo se llama? Un precipicio, pusieron un cable y él le pregunta a la gente, ¿ustedes creen que yo soy capaz de pasar de un lado para otro? Y todos, sí. Y él pasa. Al otro lado toma una carretilla, ¿ustedes creen que yo puedo pasar esta carretilla al otro lado? Y todos, sí. Y en efecto el señor pasa la carretilla. Luego la llena de ladrillos y dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar esta carretilla llena de ladrillos al otro lado? Y todos, sí, claro, usted puede. Y pasa. Y luego dice, ¿alguno de ustedes cree que lo puedo pasar al otro lado? Y la gente dijo, no, no. Así hacemos con Jesús. ¿Tú crees que eres capaz de hacer tal cosa? Sí, sí. ¿Tú crees que puedes hacer tal otra? Sí, sí, sí. Confíale a Él tu vida. Ah, no, no, no. Eso sí, no. No. No, de pronto me deja caer. De pronto me manda a un lugar a donde yo no quiero estar o donde creo que no debo estar. ¿Verdad? Esto es confiar, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que confiarle a Él toda la vida, afectos, deseos, planes, costumbres y demás asuntos que componen la vida. Si lo anterior es una premisa cierta, y lo es decir, que tú crees que eres hijo de Dios, entonces la segunda parte también debe ser cierta, y es que toda tu vida debe ser suya. Todo lo que tú quieres, eres y quieres llegar a ser, debe o debería ser de Cristo si realmente quieres ser considerado como su hijo. Si Él te ha salvado, implica que le perteneces, ya tú no eres más tu dueño. Pero bien sabes que esto no es así, por un pequeño detalle, un pequeño elemento maligno que nos enemista con el verdadero Dios y es el pecado.
Es allí donde cobra mucho sentido lo que la palabra de Dios habla en este versículo que estamos analizando. Dice, y Él salvará, o sea, Él sacará. ¿De qué? ¿A quién? A su pueblo. ¿Y de qué? De sus pecados. Sacará los suyos. Sacará a todos a quienes le reciben a Él como Señor. Para ellos, este Señor Jesucristo es un Salvador eficaz. Y los creyentes damos gloria a Dios por eso, por esa eficacia en su oficio. Es aquí donde seguramente toda tu incredulidad y argumentación y hasta rabia y reproche salen a flote. Cada vez que te predican a Cristo y te hablan estas cosas, aquí es donde tu corazón se desnuda y te deja en evidencia. Sale rabia, sale incomodidad. No es raro para mí que estés incómodo allá en el puesto donde estás, porque es que esto saca lo que realmente hay en tu corazón cuando se habla de Cristo. Esto sale a flote. Quizás tú mencionas algunas cositas buenas que has hecho y nadie lo niega que harás una que otra cosa buena. O al menos puedes admitir que cometes algún tipo de errorcillos con alguna frecuencia. Pero tú juzgas que es imposible que estos errorcillos te lleven a una condenación tan duradera. Para demostrar que lo que cometes son pecados reales, que te van a sacar de la presencia de Dios, baste con preguntarte, ¿tú puedes contar todo lo que haces en tu día? ¿Todo? ¿A tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Puedes contar con detalle todos tus pensamientos? ¿No es cierto que hay muchas cosas que has hecho y que te las callas y las guardas en el rincón más escondido de tu corazón? Tanto que ni siquiera la persona más cercana a ti sabe esas cosas. Aún la persona que más estimas no las conoce. ¿Por qué? Porque sabes, tienes una luz prendiéndose en tu alma. Gracias a Dios todavía tu alma te avisa. Eso se llama conciencia. Esta conciencia es un aliado de Dios que junto con la palabra de Dios predicada te puede abrir los ojos, si el Señor así lo quiere, y te ilumina para vida eterna. Pero ¿por qué guardas esas cosas y las proteges con tanto recelo? Que nadie las sepa, que nadie desnude tu corazón. Porque has planeado durante toda tu vida tan estratégicamente guardar estas cosas. Porque sabes que estás pecando delante de Dios. Pero a Dios no te le puedes esconder, Él las conoce. Por ellas hay que pedir perdón. Y por ellas es que hay que venir en arrepentimiento y fe. Muchas veces preguntamos, ¿pero arrepentirme yo de qué? Bueno, de esas cosas que estás callando. Esas son suficientes. La buena noticia es que esa vergüenza que te impide revelar estos asuntos se llama conciencia y como ya lo dije, es tu aliada si quieres buscar a Dios. Es allí donde radica la eficacia de este poderoso Salvador Jesucristo. Miren, queridos oyentes, por siglos nuestro Señor ha salvado de pecados a personas que estaban endurecidas y entregadas a ellos. Y no se ha quedado corto ni lo hará. De su costado y de sus manos y sus pies ha corrido un manantial en el cual generaciones han lavado sus pecados y ninguno ha quedado avergonzado. Nadie ha ido a él por perdón y se ha devuelto con nada en los brazos. Él ha querido por generaciones salvar a los más terribles pecadores, pues esa es su función. Este es su rol por excelencia. Su propio nombre es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo ejecuta con tal eficiencia que ninguno que ha clamado a Cristo por salvación ha encontrado una respuesta áspera de su parte o una puerta cerrada. Al contrario, sus bondadosas manos hoy siguen abiertas para recibirte, si tan solo admites tus pecados y pides su intermediación ante el Padre Dios. Tú, querido hermano que me escuchas, este tipo de predicación también es para ti. Busca que recuerdes que no puedes ni debes rendirte ante el pecado, pues si te rindes ante el pecado estás anunciando que con esto estás anunciando que aún no has sido salvado. Pues este Jesús el Cristo ha venido para salvarnos ¿de qué? Del pecado, a sacarnos del pecado, a hacernos libres
tanto de estos pecados como de sus consecuencias malvadas. También es necesario, querido hermano, que tú y yo traigamos a la memoria con gratitud todas estas cosas, pues fue que, habiéndolas entendido en su momento por la obra del Espíritu Santo, que pudimos vernos en nuestra real condición y pudimos venir a Cristo en fe y arrepentimiento y ser reconciliados con el Padre por este Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador eficaz. ¿No te alegra recordar eso, hermano? ¿No te alegra cuando ve uno nuevas personas que van al bautismo? No, se te hace un nudo en la garganta y se llena tu corazón de alegría, viendo que en algún momento estuvimos igual y que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. ¿No te animas también a contar estas buenas nuevas a otros que van camino de la condenación? Así como lo íbamos tú y yo, especialmente si son tus familiares y seres queridos. Terminar con unas palabras que espero te martillen el alma por un buen rato. Oremos para que así sea. Damos gracias a Dios, nuestro Padre, por haber provisto esta salvación para una raza caída que le ofende a diario. No solamente le ha ofendido por generaciones, sino hoy la humanidad sigue ofendiendo a Dios. Pero también damos gracias a nuestro buen Salvador Jesucristo por haberse humillado, haberse hecho hombre y por haber aceptado una muerte tan horrible, una muerte de criminal. Y esto lo hizo para agradar al Padre, pero también por amor hacia todos aquellos que a Él vienen en arrepentimiento y fe. También agradecemos al Espíritu Santo por aplicar esta salvación, habiendo llegado el momento, aplicó esta salvación a nosotros, convenciendo a pecadores malos como lo éramos tú y yo, de pecado, justicia y juicio, para luego entrarlos en un proceso de santificación, el cual nos lleva a la glorificación segura. Amigo, préstame atención. Tú que has oído estas palabras esta tarde, quiero decirte que el infierno es real. Es un lugar real. Así lo dice la palabra del Señor. Así lo dice Dios mismo por su palabra. No te pongas a jugar con esta información. Esto es real. Está simbolizado por un lugar en el que las llamas de un fuego incesante te quemarán por siempre. Pero si ese es el símbolo, qué cosa tan terrible será la realidad. Si el símbolo son llamas quemándote día y noche, imagínate lo terrible que será el verdadero infierno, si es que llegas allá. Te aseguro que no vas a querer estar en tal lugar. Mira, piensa en todos los sentimientos y emociones malas. Piensa en el temor que tú sientes a veces, en angustia, en dolor, en la decepción que te causas tú mismo, te causan otros, en celos que salen de tu corazón, en rabia, en todos esos sentimientos, y ahora elévalos a su máxima expresión. Un temor que ya no es temor, es un terror, una rabia que cae casi que en la histeria, unos celos que no puedes controlar. Todos esos sentimientos son los que van a estar en tu alma día y noche y no te vas a poder liberar. Hoy al menos cuando vamos a la cama y tenemos un problema, al menos decimos voy a dormir y mañana me levanto y lo retomo. En el infierno no. No habrá descanso para ti, querido amigo. Todos estos sentimientos horrendos y horribles de los que hoy huyes, los vas a tener todos los días como una gotera sobre tu alma. Alzarás la voz pidiendo misericordia y no habrán oídos para escucharte. Ya no habrán oídos. La puerta estará cerrada. No hay nada que hacer ya. Es aquí y ahora que hay que tomar acción con esto. No habrá paz, ni refrigerio, ni descanso por un segundo. Pero de todo esto serás librado por la promesa de un Salvador eficaz, quien no desprecia a quien le busca y se entrega a Él completamente de corazón. Finalmente, querido hermano, estas palabras para ti. Trae a tu mente esto que acabo de describir. ¿Tú has visto las lágrimas de tus familiares en tu mente como los acabo de escribir? Sufriendo día y noche los peores sentimientos. Y si no, hazlo y hazlo en oración. Eso es lo que les espera a ellos si sigues guardando silencio.
si dejas que otros los evangelicen, si esperas a que de pronto escuchen la palabra del Señor, quién sabe cómo, ¿no? Porque se supone que eres tú el que está diseñado para esa labor. Madre, esta mañana te hablaban, ¿eres capaz o no eres capaz de renunciar a lo tuyo por evangelizar a tus hijos? ¿Piensas que esto te tomará un par de horas nomás? ¿O estás de acuerdo con que esto va a tardar muchos años, en algunos casos, hasta que nuestros hijos entiendan el Evangelio? ¿Qué harás con esta información? ¿Simplemente llorar y decir, mi papá, mi mamá, mis hijos van a morir y van para el infierno? Eso lo hace cualquiera. ¿Por qué no más bien usamos ese temor que es legítimo? Una vez estemos en el cielo, no vamos a sentir ese asunto. ¿Quién reconoce a quién? ¿El rico a Lázaro o Lázaro al rico? El que está en tormento es el que reconoce. El otro está en los brazos de su Señor. Está experimentando el mayor gozo. Lo demás ha perdido todo su valor. ¿Por qué recordar si ahí está mi hijo, mi papá, mi hermano? Nada. Por eso el temor nos es dado en esta vida, para que nos levantemos de la silla a predicar el Evangelio. Ah, ¿no que quieres mucho a tu compañero de trabajo? Pues hombre, ahí está tu tarea. ¿No que quieres mucho a tus primos, cuñados, tíos, hijos, padres? Ahí está tu tarea. El solo hecho de contemplarlos de esta manera en la mente debería hacernos temblar el alma y movernos. ¿No harás algo por ellos? ¿No te esforzarás por predicar el Evangelio y cumplir así la gran comisión, pero no por obligación, sino por amor a nuestro bondadoso Señor y Salvador y por amor a los tuyos? ¿No lo harás? Espero que estas palabras queden en nuestra conciencia para gloria de nuestro Señor. Oremos. Padre, es en tu santo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo que clamamos a ti pidiendo perdón por nuestra negligencia y lentitud a la hora de predicar, pero también rogamos por nuestros amigos que hoy están aquí, que nos escuchan a menudo, pero que aún no quieren arrepentirse de sus pecados. Pasan los días, pasan los momentos, no tenemos la vida comprada, en cualquier momento todo se acaba para nosotros y ya no habrá más oportunidad. Ayúdanos a entender esto por la obra de tu Espíritu, Señor, que seamos llevados a los mejores pensamientos que nos lleven a correr a Cristo como este poderoso Salvador, a verlo en su total y real magnitud y ser por Él salvados. Rogamos que estas palabras, en el mejor de los sentidos, atormenten nuestra conciencia todos estos días. Golpeen nuestra mente, nuestras emociones, hasta que rindamos nuestro corazón a ti. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén.